Nada fuera de la ley, todo dentro del derecho. Amigos, amigas, profesor, doctor en derecho, me toca hablarles a mí acerca de la historia del derecho mexicano con la exposición del tema Bases jurídicas de la conquista. Y sobre este contexto quiero decirles que Cristóbal Colón, que hizo su recorrido ahora conocido como México, pero que tuvo varios nombres según su momento histórico social. Si a esto agregamos también el aspecto cultural, él nacido en Génova, Italia, por eso es mi epónimo, como mi apellido. Soy Juan Carlos Vilchis Genovés. Él nació en Génova, Italia. Y dentro de este contexto jurídico, Colón había actuado con base a un documento jurídico precisamente denominado Capitulaciones, y que fue, pues sabemos perfectamente que fue la reina Isabel la católica quien le dio todos estos contextos, este contexto económico para poder realizar el viaje. Les voy a presentar un pequeño video breve para no robar cámaras, luces y micrófonos. Pero antes les diré que el 8 de enero de 1455 el Papa Nicolás V le otorgó a Portugal la bula Romanus Pontificex, en la que le confería a la corona portuguesa el derecho de conquista hacia las playas meridionales, navegando desde los cabos Bojador y Num hacia el sur y hasta la India, autorizando la conquista y dominio de los enemigos de la cristiandad. Había que dominarlos, había que convertirlos al catolicismo, que era la religión oficial. Entonces, pues, el rey Nicolás V, ya hablamos de las capitulaciones de este documento jurídico en el cual se había basado Cristóbal Colón, de origen italiano, del Romanus Pontificex, que era la bula que le autorizaba conquistar las playas meridionales, Cabos y Bojador y no hasta la India. Hablemos ahora de Castilla, España. Dentro de estas normas jurídicas de Castilla, por eso se basa y tiene gran trascendencia el derecho castellano. Quiero entender que porque se derivaba de Castilla. Por otro lado, Isabel patrocinó los proyectos de Colón y por ende quedaron incorporados a la corona de Castilla. De ahí el derecho castellano. Por el lado de Aragón, recordemos que Fernando de Aragón, y concretamente, se basaba en derechos particulares: aragonés, catalán, Valencia y mallorquín. Bueno, para seguir decir valenciano, ¿verdad? Porque era de Valencia. Pero resulta que cuando llegan dentro de ese contexto de la conquista, se encuentran con la aguerrida defensa de los aborígenes, que para ellos eran indios. Porque recordemos que pensaban que había llegado a la India. Y pues decíamos que llegan a nuevas tierras descubiertas. Dentro del aspecto jurídico se encuentran con organizaciones muy fuertes en las nuevas tierras descubiertas,
sobre todo concretamente los aztecas y los incas. Los aztecas en México y los incas en Perú, con esa organización jurídica, vamos a decir así, porque eran organizaciones políticas, organizaciones políticas en México y en Perú concretamente. Se destacaban mucho estas dos, y ellos se veían obligados, me refiero a los españoles, a utilizarlos al servicio de su política colonizadora. Tenían que capitalizar esto. Un decreto de respeto a la vigencia de primitivos costumbres jurídicas. De ahí que hasta la fecha se habla de usos y costumbres, y como decía el doctor Shillong, de origen tzotzil, obviamente de los Altos de Chiapas, doctor en antropología, graduado allá en su doctorado en Europa, dice, hasta la fecha, él vive todavía, quiero decirles, que más que usos y costumbres son abusos y costumbres. Eso es lo que dice el doctor Shillong. Dentro de ese, tenían que decretar pues los usos y costumbres de, y no estamos hablando nada más de los chamulas, de los tzotziles, celtales, o de las 11 etnias que existen en Chiapas, sino de, recordemos que en aquel entonces las tierras abarcaban desde arriba de todo lo que vendió Santana, ¿verdad? Ustedes recuerdan que llegaba hasta cerca de Canadá, todo el sur de los Estados Unidos, y ahí era más del 100% del territorio que tenemos actualmente. Y decía pues que habría que capitalizar esas organizaciones jurídicas y políticas siempre y cuando no estuvieran en controversias con los intereses del Estado colonizador. Dentro de esas costumbres, de esos usos, vino a influir en la vida del derecho de las instituciones económicas y sociales de nuevos territorios de ultramar. Nos estamos refiriendo pues a las nuevas tierras conquistadas. También se toma en cuenta ahí el derecho indiano. ¿Por qué derecho indiano? Y es que la materia es historia del derecho mexicano. Por eso lo enfocamos todo esto a las organizaciones políticas, sociales y concretamente jurídicas. El derecho indiano fue precisamente el aspecto de las consecuencias de una manera improvisada, aunque con los lineamientos jurídicos del derecho castellano. Esto viene a ser pues lo que es el derecho indiano. Recordemos, hacemos hincapié en que le llamaban indios porque pensaban que habían llegado a las Indias. Y siguiendo con esta situación, amigos, amigas, dentro de las bases jurídicas de la conquista, que es la exposición que me tocó a mí, equipo, más bien participación número 2, porque ustedes saben que precisamente por el problema de la contingencia ambiental del coronavirus, pues ahora la exposición es de tipo individual, y hemos investigado a Manuel Villalpando, a Wikipedia, a la UNAM, a la Universidad de Argentina, a la Universidad de la UB en Veracruz, porque hablamos del Tratado de Córdoba. Obviamente, hablar del Tratado de Córdoba es hablar del Plan de Iguala en Guerrero, porque recordemos pues que allá se dio en febrero del año de 1821 el Plan de Iguala, y que esto se retomó para el Tratado de Córdoba posteriormente, nada más que allá en el Tratado de Córdoba
Agustín de Iturbide. Bueno, Agustín de Iturbide intervino en los dos, en el Plan de Iguala y en el Tratado de Córdoba. ¿Por qué? Precisamente porque allá en el Plan de Iguala con Vicente Guerrero, él conminó, invitó a Vicente Guerrero para que juntos llevaran a cabo la independencia, que no era México en ese momento, sino iba a ser pensando en el nuevo imperio mexicano. Y eso fueron de 17 artículos, repito, 17 del Plan de Iguala, que fueron los mismos que se respetaron allá en el Tratado de Córdoba, ya allí con el último virrey, entre comillas, porque realmente su título, su puesto, no era de virrey. Se le llama el último virrey porque así le convenía a Agustín de Iturbide. Le convenía decir que era el último virrey para tener el reconocimiento de su poder como nuevo emperador del nuevo imperio mexicano. Allí pasa como aquel tratado de Bucareli, que tuvo que vender Álvaro Obregón a Estados Unidos, que por cierto ya terminó este año, y que dice López Obrador que ahora sí va con todo, con la fabricación y construcción de vehículos, porque hasta eso era uno de los tantos problemas, obstáculos, prohibiciones que tenía México, y muchas en el ámbito industrial, pero concretamente hablando de las bases jurídicas de la conquista, hablar del Tratado de Bucareli, pues habría que hablar muchísimo, pero aquí se trata de hablar del Tratado de Córdoba, del Plan de Iguala, porque estos dan una base jurídica al Estado mexicano, lo que en aquel entonces fue, repito, el nuevo imperio mexicano. El segundo, el Tratado de Córdoba, lo firmó Agustín de Iturbide nuevamente con el último virrey Juan de O'Donoghue, que por cierto, dicho sea de paso, llegó con su salud muy maltrecha, tanto así que a los pocos días, no digo meses, porque esto se firmó, la independencia del nuevo imperio, el 28 de septiembre, el día 27 fue la proclamación, pero se firmó al otro día. Según dicen algunos historiadores que hemos consultado, que no pudo firmar el 27 porque su salud estaba ya muy decaída. Así que tuvo que firmar el 28, se firmó la independencia del nuevo imperio mexicano con este señor que venía como delegado especial superior de la Nueva España. Sin embargo, tenía otro título que más adelante les diré concretamente, ahorita que se haga los axones de la sinapsis de las neuronas de mi cerebro. Bien, desde se firmó, ya dijimos, con Juan de O'Donoghue y Agustín de Iturbide, el 24 de agosto de 1821. Estamos hablando del Tratado de Córdoba, porque como hay muchos tratados, les hablé del Tratado de Bucareli, que no tiene mucho que ver con las bases jurídicas, y algo que fue, como le gustaba ser epónimo y muy idealista, filosófico, Agustín de Iturbide, fue famosa su frase que dijo: vamos a desatar el nudo sin romperlo. Eso fue lo que dijo en el Tratado de Córdoba. Y en Córdoba, ¿por qué en Córdoba? Precisamente porque en ese momento Agustín de Iturbide se encontraba en Puebla saboreando los ricos chiles en nogada, que es cuando se inicia, ahí parte en el aspecto de usos y costumbres culinarios. En Puebla estaba saboreando esos ricos chiles en nogada,
que allí se inicia precisamente en esa época, en esos días. Y Juan de O'Donoghue había desembarcado en Veracruz, entonces envió sus... porque Juan de O'Donoghue era un hombre muy astuto e inteligente, y cuando vio que realmente llegan a México, y bueno, no era México en ese momento, no, eran nuevas tierras, la Nueva España, y se da cuenta que todo México, recordemos lo que ya les había dicho, que todo el sur de los Estados Unidos era México, era la Nueva España, abarcando Guatemala, grandísimo, y que todo ya estaba perdido, porque los insurgentes se habían preparado muy bien, de manera aguerrida, de manera con ese valor, ese valor patriótico, hay que especificarlo, y nada más tenía, la Nueva España únicamente tenía la Ciudad de México y el puerto de Veracruz, solamente. Si a eso aunamos que de los 80,000 soldados, según fuentes bibliográficas, gran parte, 72,000, ya eran eran criollos, nacidos en México, obviamente, y 8,000 eran los verdaderos soldados españoles. Entonces al final dieron un golpe de estado en la Ciudad de México y se pasaron a sumarse al ejército insurgente que comandaba Vicente Guerrero. Por ese motivo el tratado se firmó en Córdoba, Veracruz, porque caminó, como quien dice, entre la mitad del camino, se trasladó Agustín de Iturbide de Puebla a Córdoba, y Juan de O'Donoghue se trasladó del puerto de Veracruz a Córdoba, escoltado por un coronel que después hizo historia en México y que lo recuerda el pueblo mexicano de muy mal momento. En ese momento era coronel el famoso señor Antonio, y le dijo en el camino, le dijo a Juan de O'Donoghue que gracias a él, me refiero a Santana, ¿no? A Santana, el que vendió las tierras de México a United States, para que su gobierno fuera reconocido. Fue presionado por United States. En el camino de Veracruz a Córdoba, le comentó a Juan de O'Donoghue que gracias a Santana, Antonio, se había logrado la firma del Plan de Iguala y que se iba a lograr el Tratado de Córdoba. Y pues Juan de O'Donoghue reconoció a Santana por su valor. Pero sabemos después, nos enteramos que no era cierto, según las investigaciones bibliográficas. Rafael de Riego en Andalucía dio un golpe de estado. Y esto lo digo porque quebrantó el poder político de Fernando VII. Dentro de la Constitución de Cádiz, que estamos hablando del aspecto jurídico, que se extendía hasta el continente americano, hasta las Islas Filipinas, porque la Constitución de Cádiz reconocía pues a la Nueva España. Así es. Fernando VII, después de su cautiverio por Napoleón, aceptó la Constitución de Cádiz, desconociéndola después al siguiente año, en 1815. Estamos hablando del siglo XIX. El ejército realista eran, decíamos, 72,000 mexicanos y 8,000 españoles. Era fuerte pues el nacionalismo, vamos a decir, porque ellos eran soldados criollos, nacidos en México, repito. Y en este contexto de la independencia de México, ahora de México, jugó un gran papel, un fuerte papel, la Güera Rodríguez, una mujer muy guapa, muy bonita y muy enamorada. Porque
Cuenta la historia que en una ocasión tuvo a los tres poderes en su misma casa en la Ciudad de México, que me imagino que era una quinta, era una grandísima, ¿no? Quiero imaginarme que era del tamaño de una cuadra completa su mansión, si no es que más. Y en esa ocasión se dice que andaba muy enamorada de Agustín de Iturbide, por un lado, por el otro, con un clérigo, vamos a decir, el cardenal o el arzobispo, que llevaba el poder religioso en la Nueva España, y otro del aspecto del ejército. La Güera Rodríguez, aunque no se habla, la historia de México no la registra así a grandes rasgos, pero sí tuvo gran trascendencia en la vida política de México. Hablamos de la Güera Rodríguez. De ahí que le pusieron al dirigente de la CTM, el que era el segundo de don Fidel Velázquez, le pusieron la Güera Rodríguez porque él era güero, pero a diferencia del aspecto político de don Fidel Velázquez, la Güera Rodríguez, me refiero a su segundo de a bordo, pues fue muy poco, fue de un año porque se murió. Y a diferencia de don Fidel Velázquez. Pero siguiendo con las bases jurídicas y el papel que jugó la Güera Rodríguez, cuando se firma el plan de Iguala, ya dijimos, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, se plasmó, nace y hasta la fecha conservan sus tres colores la bandera, que es la que tenemos, y con los colores verde, blanco y rojo, que significan las tres, aunque realmente el verde significa esperanza, pero aquí, en este contexto político, se llamó la independencia, la religión y la unión. Son las tres garantías del ejército trigarante. Tres. Garante, garantías. Independencia, religión y unión. Aunque para nosotros es verde, blanco y colorado. El verde la esperanza, el blanco la pureza de puro, blanco puro y sin manchas, y el rojo la sangre derramada por nuestros ancestros, nuestros héroes que dieron paz, libertad, igualdad y justicia. Decíamos que por eso se llama el ejército trigarante, tres garantías. Y la base final de la independencia del nuevo imperio mexicano está pues el plan de Iguala, que se firmó el 24 de febrero de 1821, el 24 de febrero. Dijimos que la firmó Guerrero e Iturbide, y ahí se dio el famoso abrazo de Acatempa el 18 de marzo de 1821. Muy famoso ese abrazo de Acatempa, firmado en el siglo XIX, concretamente el 18 de marzo de 1821. Y de allí pues ya se trasladó Iturbide ya como al mando del ejército, ya no del ejército realista ni insurgente, sino se llamó pues el ejército trigarante. Se trasladaron a Morelia, a Querétaro, a Puebla, y ya no hubo muchos enfrentamientos, derramamientos de sangre, solamente en Querétaro y Durango. El último enfrentamiento fue en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, actualmente Ciudad de México, donde murió Encarnación Ortiz, llamado El Pachón, que tuvo 11 años de lucha, porque él inició desde que inició Miguel Hidalgo y Costilla, y aquí falleció en este último enfrentamiento. Prácticamente algo sui generis en El Pachón, en Encarnación Ortiz, porque fueron 11 años de lucha ensangrentada. Paradójicamente, en el último enfrentamiento que tuvo la independencia actualmente de México, ahora México, antes
decíamos, la Nueva España, muere el Pachón. Y hablando de Juan Luis de Apodaca, Fernando VII condecoró a Apodaca porque había capturado a Javier Mina. Juan Luis de Apodaca capturó y fue condecorado. Le dieron... él sí fue realmente el último virrey, nombrado por el rey Fernando VII. Fernando VII, padre de la reina Isabel, la que al final fue la que reconoció la independencia de México en el año de 1846, siglo XIX, cuando ella tenía apenas la edad de 6 años. Ella había nacido en 1840 y asumió el poder a los 3 años de edad porque por el fallecimiento de su padre Fernando VII, y pues ahí estaban sus hermanos Carlos, Felipe, etcétera, y ellos peleaban el poder porque no había tenido varón Fernando VII. La niña Isabel II de España, pero él dejó estipulado por escrito y notarialmente para que a su muerte Isabel II ocupara el poder, el reinado. Así que lo ocupó a los 3 años de edad, pero como las leyes jurídicamente, ahorita vamos a hablar de un jurista muy, inclusive, que dicho sea de paso, fue el encargado de explorarla a ella, porque Isabel II fue una mujer muy temperamental, muy enamorada, tuvo muchos amantes y lo registra la historia, muchísimos, no muchos, muchísimos. Su esposo Francisco pues era su tío, para comenzar. Recordemos que en aquel entonces los reyes, las reinas, las princesas, los príncipes se casaban entre familia, y me imagino que todavía lo siguen haciendo hasta la fecha. ¿Por qué? Pues para conservar el poder, para conservar el linaje, la sangre azul. Dicho sea de paso, ellos generalmente tienen sangre tipo A o tipo negativo, porque es la realeza, la sangre real. Entonces decíamos que había sido condecorado Apodaca, el último virrey, que fue al que sustituyó Juan de Donojú. Hablando de Francisco Novella, o Novela, se escribe con doble L, virrey interino, nombra pues al último virrey, entre comillas, y entre paréntesis, jefe político, ese era el término correcto, jefe político superior de la Nueva España. Aunque algunos historiadores dicen que era delegado, también le llaman delegado especial superior de la Nueva España, pero su título real era jefe político superior de la Nueva España. Teniente general, este señor O'Donoghue fue teniente general, combatió dura y cruelmente a Napoleón en 1820, un golpe de riego. En 1821, jefe político, fue torturado. En 1821, nos referimos al jefe político superior de la Nueva España, Juan O'Donoghue, y en el cual fue arrancado de las uñas y de los pies. Le arrancaron todas las uñas, una por una, le fueron arrancando como pues un escarmiento, para Juan de O'Donoghue, y como ejemplo que nadie más se sublevara. Eso actualmente se sabe que debilita mucho las defensas del organismo, lo debilita, y por eso cuando viene acá, que le dan ese premio de consolación, viene su salud muy debilitada. De ahí que se decía que el 27 de septiembre
de 1821 que dieron en el Palacio. Declararon la independencia de México, en ese momento nuevo imperio. El Tratado de la Independencia fue firmado hasta el otro día, según dicen algunos historiadores, que porque no pudo firmar por su salud tan decaída. Prueba de ello que en octubre, si estamos hablando del 28 de septiembre, a unos días, ni un mes más, en octubre de 1821, falleció de O'Donoghue, quedando la viuda con una pensión bastante fuerte de manera vitalicia. Esto es lo que sucede, y él fue preso en 1816 y 1820, arrancándole sus uñas, como decía. Vino a México con la salud bastante deteriorada. España pues se dio cuenta, sobre todo O'Donoghue, que nada más Veracruz y Ciudad de México, y se da, decíamos, ese golpe de estado con los soldados allá en Ciudad de México. Entonces, como no era nada tonto, vio que estaba perdido ya la Nueva España, optó por negociar con Agustín de Iturbide. Esto fue en Puebla. Por eso decíamos que de manera intermedia se da la firma del Tratado de Córdoba a la mitad del camino. Y este coronel, Antonio López de Santa Anna, que decíamos que custodió del puerto de Veracruz a Córdoba a O'Donoghue, resguardó en ese viaje. Le comentó que gracias a él el plan de Córdoba se firmaría, y que el plan de más que nada él hablaba del plan de Iguala, que gracias a él se había dado y que había pacificado a todo México. El Tratado de Córdoba es semejante al plan de Iguala. El imperio mexicano será con el régimen monárquico moderado. Eso determinó Agustín de Iturbide, eso propuso. Sería Fernando VII o alguno de sus familiares, según el artículo 17 del plan de Iguala, y obviamente el Tratado de Córdoba. Si no nombraba el nuevo imperio mexicano, propondría a los gobernadores, a los gobernantes aquí en México. Deberían ser sus hermanos o hijos de Fernando VII para evitar ambición. El artículo 17 fue escrito en el plan de Iguala y se corroboró en Córdoba en febrero último. Fue allá, ya dijimos, ¿verdad?, el mismo año, de 1821. En Córdoba, el Congreso del Nuevo Imperio nombrará a su gobernante, pero nada tonto, Iturbide pues estaba tomando en cuenta que ya se estaba proponiendo él para gobernar al Nuevo Imperio. Si a esto aunamos que desde que le propuso a Vicente Guerrero que constituyeran el ejército trigarante, pues ya iba con las ideas, porque sabía que de todas maneras iba a perder, lo iban a matar, lo iban a fusilar a Iturbide, porque ya había el ejército insurgente de Vicente Guerrero, pues tenía muchos adeptos, y se había despertado el nacionalismo, el aspecto patriótico, el nacionalismo en todas las regiones del mundo. Concretamente cabe mencionar allá los indios, los aborígenes de la región de Papantla, los Cochilín, que ellos nunca fueron vencidos. Se enfrentaron a los españoles, nunca fueron vencidos allí en Papantla, Veracruz, cerca de la región de Papantla. Perdón. Entonces decíamos pues de que Isabel II nació en 1836. Isabel II de España, 15 años después, reconoció la independencia del nuevo imperio mexicano. 15 años después. Esto corrobora lo que había dicho anteriormente.
ella es la que reconoce la independencia del nuevo imperio mexicano. Chapultepec, Tacubaya, 1821, entre el ejército trigarante, Agustín de Iturbide y O'Donoghue, desde el balcón central declararon la independencia del nuevo imperio mexicano. El 8 de octubre de 1821, es lo que yo les decía, murió O'Donoghue, sepultado en la catedral, y su vida obtuvo una valiosa pensión. El 8 de octubre de 1821, siglo XIX, muere. ¿Qué quiere decir esto? Que si del 28 que declaró la independencia, el 8, a los 10 días, y yo que decía menos de un mes, de hecho es menos de un mes, el 8 de octubre fallece O'Donoghue. 11 meses fue el reinado de Iturbide, con el plan de Casamata en 1824, el 10 de mayo de 1824. A las 8 de la mañana, Londres, Inglaterra, se encuentran desayunando durante 2 horas José de San Martín y Agustín de Iturbide. ¿Por qué digo esto? Porque hay una correlación allí, mucha coincidencia, aunque dice el hermetismo que la casualidad no existe. Ellos no se conocían, José de San Martín y Agustín de Iturbide, pero se enteran, ya José de San Martín ya estaba exiliado por Bolívar para radicar allá, pero antes pasó a inscribir a su hija a Inglaterra, a una universidad. Luego se trasladaría, ya los dos iban a viajar, Iturbide a México y José de San Martín a donde estaba exiliado, ahí en Europa, en Francia. Ahorita voy a corroborar el dato. Sin embargo, la coincidencia es que los dos querían que se implantara un gobierno monárquico, y pues Bolívar no lo aceptó, no quería eso, ni aquí. Con el plan de Casamata cae a los 11 meses de reinado Iturbide. En el caso de Agustín de Iturbide, fue fusilado en una ciudad que ya no existía, se llamaba Padilla, en Tamaulipas, una ciudad desaparecida. ¿Por qué desapareció? No me lo pregunten, porque investigué, pero no me dio tiempo para seguir investigando. El 28 de junio de 1821, San Martín tenía el mismo proyecto monárquico en Perú. Él había gobernado Perú y quería implantar un gobierno monárquico, cosa que no se lo permitió Bolívar, entre otros. José de San Martín, de origen argentino, pero que gobernó Perú y quería implantar un gobierno monárquico. Estamos hablando del siglo XIX. Simón Bolívar, que gobernó la Gran Colombia, integrado por los países de Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia y Bolivia, que también lleva su nombre, su epónimo de Bolivia, se puso a que se estableciera la monarquía, y aquí el plan de Casamata. Y curiosamente el embajador de México era embajador de Simón Bolívar. Se cree que él influyó grandemente para que no se estableciera la monarquía en México. José de San Martín traicionó a la orden porque quería implementar un gobierno monárquico. Y Agustín de Iturbide se dice que ni siquiera conocía la orden, con fundamentos filosóficos de Francia. José de San Martín traicionó pues a la orden, exiliado en Francia, es lo que yo les decía, fue exiliado en Francia. Allá terminó sus últimos días. Guayaquil es la negativa rotunda de la monarquía. Allí se dieron esos acuerdos, se estableció la república. Eso era lo que se deseaba dentro de los hombres filosóficos y políticos, que se implementara el régimen republicano.
Como síntesis, les había dicho que en el siglo XIX, en 1808, Juan de O'Donoghue combatió a Napoleón de Francia. Recordemos que él era de Francia, y él fue el que lo encarceló. Salustiano Olózaga, preceptor de la reina Isabel II de España. Era un hombre inteligente, destacaba por su sabiduría jurídica, su preparación jurídica, y se dice, a mí no me consta, dicen los historiadores, que él fue el encargado de explorar e iniciarla en los principios amorosos a Isabel II. Salustiano Olózaga, un hombre conocedor del derecho allá en España. Dentro de esta monarquía moderada era la propuesta de Agustín de Iturbide y de José San Martín allá en Perú, implantar la monarquía. El plan de Ayala, recapitulo, eran 17 artículos. Se habla de una casa quemada que vamos a ver aquí en un video que les voy a presentar, la casa quemada por los realistas, y actualmente existen ese reconocimiento en esa casa como un acto heroico de los que defendieron a México en ese momento, el nuevo imperio mexicano. Hablará también el video de los insurgentes que lo siguieron hasta Orizaba. Para que quede claro, pongan mucha atención al video. Los portales, ahí se firmaron en Córdoba, en los portales, lo que actualmente son los portales en Córdoba. Y recalcar el acto heroico de los mexicanos, como es el caso concreto de los aborígenes Cochilín en la región de Papantla. Entonces, los voy a dejar con el video, compañeros, para que ustedes formen su criterio. Y vamos a implementar el video. Les pido un poquito de su comprensión, porque pues como por la ciudad de Córdoba, en la historia de la independencia mexicana, nos debemos obliga a hacer estos plan de Iguala y menesteres. sus antecedentes. Después de 10 años de guerra por la independencia, se estima que había muerto más de 1 millón de personas en la Nueva España, aproximadamente una sexta parte de la población que había, muchísimo. Y económicamente tanta guerra nos tenía en bancarrota junto con España. Con miras a dar un giro en la guerra y devolver la tranquilidad a Nueva España, la élite de los españoles, que obviamente acá vivían, vieron que Iturbide podría poner un alto a la guerra y regresar el mando a Fernando VII mediante acuerdos y negociaciones. Recordemos que en ese tiempo Fernando VII era el rey de España. A raíz de esto, astutamente Iturbide convence a Vicente Guerrero de unir fuerzas y con esto dar paso a la siguiente parte del plan, el plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide proclama este plan en Iguala Guerrero, en el cual se declaraba la Nueva España como país soberano e independiente que adoptaría una monarquía moderada. Constaba de 4 principios que fueron: 1. Establecer la independencia de México. 2. Mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española. 3. Establecer la religión católica como única. Y 4. Establecer la unión de todas las clases sociales. Religión, independencia y unión se convertirían en las 3 garantías que promovió el ejército que sustentaría al gobierno, al que por la misma causa se le llamó Ejército Trigarante. Ahora bien, el Plan de Iguala contiene una extensión de 17 artículos conocidos como los Tratados de Córdoba. El Plan de Iguala se promulgó de forma ya oficial el 5 de marzo de 1821 en la villa de Córdoba, y aunque había un pequeño grupo de realistas en la zona que querían evitar a toda costa el avance de estos tratados, las tropas insurgentes los hicieron rendirse con facilidad y tomaron la plaza. Días después se escucharon rumores de que los realistas iban a regresar, esta vez mejor preparados, pero los insurgentes, con un grupo de habitantes de la zona, entre esos 250 lugareños y otros 20 amatlecos, heroicamente trazaron una estrategia para defender este punto. Aunque los realistas no se rendían, el máximo logro que tuvieron fue quemar una casa que se encontraba justo aquí donde estoy sentado y cuyo homenaje se encuentra atrás de mí, la famosa Casa Quemada.
Fue heroico el papel de los habitantes de la región que en base a piedras, palos y azadones pudieron retener a los realistas durante varios días, hasta que llegó el general Santana con aproximadamente 500 hombres y fue así que a los realistas no les quedó de otra más que tratar de escapar. El día 20 de mayo los realistas comenzaron a escapar, pues estaban siendo acribillados por la resistencia, y los insurgentes les persiguieron hasta Orizaba. El día 21 de mayo la caballería regresó a la villa y fue recibida con fiesta, entre repique de campanas y la alegría de todos los valientes cordobeses que habían defendido con heroísmo su tierra. Este hecho fue un pasaje trascendente en la consumación de la independencia de México, la cual se hizo oficial el 24 de agosto de este año con la firma de los Tratados de Córdoba, exactamente donde hoy conocemos como Los Portales, en el Ceballos. Al final, los Tratados de Córdoba fueron rechazados por la Corte Española y se declararon nulos, también por el Congreso Constituyente Mexicano, para que Iturbide se hiciera emperador, porque de no haberlos nulificado hubiéramos seguido con Fernando VII en el poder. Pero aún así fueron un factor importantísimo para que finalmente nos separáramos del poder de los españoles y se marcara así el inicio del México independiente. Espero que les haya gustado mucho el video. Bien, pues esto es, amigos, amigas, compañeros, lo que se presenta en 5 minutos, los Tratados de Córdoba. Y soy Juan Carlos Vilchis Genovés del IPES, Instituto Profesional Educativo del Sureste, en la asignatura de el aspecto, la historia del derecho mexicano. Gracias, muchas gracias. Gracias.